ministro Casá Miquela ratificó que se exportará todo el saldo de trigo que quede tras abastecer el mercado interno. Abrimos esta edición del viernes 13 de junio con estos otros títulos. La clave para lograr buenos rindes de trigo está en la planificación del cultivo. En América funciona la segunda planta más grande de la Argentina de proteínas de soja. Esperan sancionar la ley de envases de agroquímicos antes de fin de año. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo le va? Abrimos oficialmente de esta forma este último día de la semana hábil. Arrancamos viernes 13 de junio de 2014, esta edición de 30 minutos del Pampero TV por Canal 12 de Trenquelauquen, la nueva televisión pública regional, con mucha información. Un día donde la cabeza está puesta también en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Ayer arrancó la Copa del Mundo y usted vive todas las instancias a través de la pantalla de Canal 12 de Trenquelauquen. Decíamos entonces, una mañana muy pero muy fresca, volvió el frío a esta parte del oeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a empezar a compartir los datos del tiempo. Como vemos allí, muy baja la temperatura a esta hora, pasada las 6 de la mañana tenemos solo 0,7 grados. Son 7 décimas de grado con una sensación térmica de 1 grado bajo cero. El cielo está despejado con una humedad del 89%, una presión de 1006.2 hectopascales. El viento sopla del oeste a 11 kilómetros por hora con ráfagas de 14 kilómetros. La máxima prevista para hoy, tan solo 14 grados. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Y como lo hacemos todas las mañanas, nos vamos al mercado de Hacienda de Liniers. En esta última semana, esta última jornada de viernes, el ingreso fue de 4.358 vacunos. Entraron en 109 camiones para su comercialización en la jornada de hoy. Y vamos a repasar las últimas cotizaciones del mercado de Hacienda de Liniers y para eso nos remitimos al ingreso de ayer jueves. Un ingreso muy bajo como es habitual, 2.669 bovinos ingresaron para su comercialización. Los novillos de consumo fueron de 16,50 a un máximo de 17,60. Eso en los novillos de consumo. Para los novillitos, vamos a ver ahora la cotización de 16,70 a 19,10 de máximo. Las vaquillonas de 14 pesos a un máximo de 17,50. Los terneros de 15,11 a un máximo de 20 pesos con 25 centavos. En cuanto a las vacas, por último, de las regulares a especiales, de 7,68 a un máximo de 16,55. La banca de conserva de 5,10 a 6,95 y los toros de 8 pesos con 75 centavos a 14 pesos con 50. El máximo entonces, las cotizaciones del mercado de Hacienda de Liniers. Comenzamos con la primera nota y es una nota telefónica con la ciudad de Buenos Aires. Como lo hacemos todas las semanas, tomamos contacto con Diego Ramírez, especialista en temas de campo y también en Congreso de la Nación. Saben ustedes que, ya lo hemos dicho, ha comenzado a debatirse nueva ley de envases agroquímicos y en este caso el marco regulatorio de la Sindicatura General de la Nación. Diego, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. Bien, contanos más detalles entonces de este debate del tema agroquímicos, de los envases de agroquímicos. Sí, como habíamos hablado hace un par de semanas, en la Sindicatura General de la Nación se llevó a cabo este miércoles una reunión nacional de gestión de envases vacíos agroquímicos. Esto lo organizó la Secretaría de Ambiente, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Agricultura, la propia SIGEN, con la participación de funcionarios, autoridades nacionales, provinciales, legisladores, productores, profesionales, etcétera. El tema, ¿cuál es? Todo el mundo reconoce que los envases vacíos de agroquímicos son un problema, son un enorme dolor de cabeza para el productor, para los municipios, para las provincias. Hay un nudo para solucionar este problema y es una ley del año 91, que es la 24051, que es la ley de residuos peligrosos, muy anterior a la aprobación de la soja RR y la difusión masiva del glifosato,
que considera los envases vacíos de agroquímicos como un residuo peligroso. Eso obliga a un tratamiento muy especial de no solamente el envase, sino el transporte que debe tener, los seguros, etcétera. Ese es uno de los principales impedimentos que existe hoy para esa clasificación como residuo peligroso para la solución del tema. Existe un sistema que es absolutamente privado, los productores lo conocen, que es el de Agrolimpio, que lo organizaron las empresas químicas para poder también solucionar este problema, que arrancó hace 10 años recolectando 500 toneladas de plástico y hoy recolecta 4.500 toneladas de plástico. Pero esto es solo el 30% del plástico que se tira anualmente por el tema de los envases agroquímicos. Después de una jornada muy extensa en la SIGEM, se llegó a la conclusión de que era necesario modificar la ley 24051, desclasificar los envases agroquímicos como un residuo peligroso, porque era una ley pensada para la industria cuando no existía este problema, y hacer otra ley, una ley nueva, que dé un tratamiento específico como envases especiales, que son contaminantes, sí, pero que no tienen las mismas características que los otros residuos peligrosos, para los tachos que vulgarmente se conocen y que se van acumulando en cualquier parte y se le da cualquier uso en el campo, porque el destino final, como requiere tantos sistemas costosos y complicados al productor, terminan acumulándose y la ley no se cumple. Cuando una sociedad no cumple la ley de manera tan masiva es porque evidentemente la norma está fallando. Te doy un dato. En Córdoba, por ejemplo, se supo el miércoles, decían, hay un sistema en negro que paga 50 pesos por un tacho de agroquímicos con etiqueta para llenarlos con agroquímicos adulterados. Hasta ese punto se ha llegado ante la falta de solución que hay al problema, por querer defender el ambiente. Claro. Y no querer modificar la ley de residuos peligrosos argumentando una protección del ambiente, se está generando un problema mayor con la ley que no se puede cumplir. Claro, Diego, esto es un tema que da para mucho, hay mucha tela para cortar, así que en las sucesivas semanas vamos a estar entonces, a través de tu testimonio, contándole a la gente qué es lo que ocurre con este proyecto de ley, que ojalá rápidamente tenga sanción. Te agradecemos mucho, que tengas buen día y buen fin de semana, Diego. Gracias, Mariano. Antes de fin de año seguramente va a haber ley. Ojalá así sea. Hablamos con Diego Ramírez, nuestro periodista especializado en temas agropecuarios y del Congreso de la Nación. América Pampa es una empresa pionera aquí en la región, en el distrito de Rivadavia. Ellos procesan la proteína de soja. Nosotros hablamos con Antonio Álvarez, quien es uno de sus dueños, y nos contaba que el 95% de la producción se exporta a varios países de América Latina y Europa. En la localidad de América, una familia se dedica a un negocio poco tradicional en el oeste bonaerense. Realizó una fuerte inversión y montó una planta de procesamiento de soja para lograr harina natural. Hoy es la segunda planta más importante del país en su rubro. La empresa logró colocar el 95% de la producción en el mercado externo, vendiendo a 25 países de Europa y América Latina. La planta cuenta con 50 empleados y procesa entre 800 y 1000 toneladas de soja por mes. La soja es una excelente fuente de fibra dietética, hidratos de carbono complejos y proteínas vegetales. La proteína de soja se usa como sustituto de la carne picada, bebidas en polvo, quesos, nata no láctea, cereales para desayuno y pasta. Producimos parte de la soja que procesa la planta, más que nada las sojas especiales con características nutricionales y de proteínas particulares. Es una soja especial que no se consigue en el mercado, para la cual hemos hecho un convenio con un semillero de origen americano que nos provee la genética. Y particularmente es una soja no genéticamente modificada que la sembramos en los campos de la familia porque requiere un seguimiento muy especial de trazabilidad y de manejo de malezas un poco más complicado que una soja común. El negocio en el que nos encontramos es un negocio de un crecimiento muy alto en los últimos 10 años, en la tasa de crecimiento del consumo de proteínas de soja en el mundo ha tenido un crecimiento exponencial que probablemente
disminuya esa tasa de crecimiento en el tiempo, porque es muy difícil crecer tan rápido de manera tan sostenida, pero vemos un crecimiento y un aumento de la demanda que podemos capturar y lo vemos como un negocio que tiene perspectivas en el tiempo, ¿no? Aparecen nuevos desafíos que hoy están principalmente focalizados en las ventas. Uno de los aprendizajes más grandes es que uno cuando produce un camión de soja y tiene 3 o 4 lugares a donde venderlo y nunca es un problema producir más. Acá siempre hay un desafío de producir más y producir mejor y además venderlo en tiempo y en forma. Y ese es nuestro mayor foco en la actualidad. Más del 90% se exporta y hay un consumo interno que es relativamente menor si uno lo compara en porcentajes con lo que consumen otros países parecidos. Tiene que ver con que nosotros tenemos una disponibilidad de proteínas de origen animal y estamos acostumbrados a comer carne y a comer lácteos, entonces es difícil insertar nuestros productos en el mercado local, pero hay posibilidades y estamos de hecho trabajando con 3 o 4 actores importantes en la materia de consumidores de nuestros productos. Vamos a estar hablando más sobre América Pampa, esta empresa en la que le vamos a mostrar cuál es el proceso de extracción de la proteína de soja y todos los derivados, ¿no es cierto?, escamas o el polvo también, para esto ser exportado y también utilizado, pero en menor medida, en el mercado interno. Saben ustedes que se realizó, porque lo estuvimos informando en los últimos días, una jornada nacional sobre legumbres. Esto tiene que ver con la creciente producción de arvejas, por ejemplo, y específicamente en la provincia de Santa Fe. Estamos en comunicación ahora con Gabriel Prieto, quien es integrante técnico del INTA de Arroyo Seco. Buen día, ¿cómo te va, Javier? Gabriel, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, queríamos conocer algunas de las conclusiones de estas importantes jornadas. Bueno, toda la cuestión relacionada al manejo de las legumbres en general, algo que ustedes ya estuvieron difundiendo, fue parte de la temática de esta jornada. Lo interesante estuvo lo novedoso, la mesa de mejoramiento genético. Si hay algo que Argentina está adoleciendo en las 3 especies de legumbres que se trataron, son legumbres de invierno, arveja, lenteja y garbanzo, es la falta de una paleta de variedades, digamos, para elegir la que mejor se adapta a las condiciones ecológicas de determinadas zonas. La arveja no solamente está en Santa Fe, también ha salido al norte, está en el norte de Buenos Aires en forma histórica, hace más de 70 años que se hace arveja en esa zona. Pero a partir de las restricciones comerciales con el trigo se expandió al resto de las regiones productivas, tanto es así que se hace en el oeste de Entre Ríos, este de Córdoba, en La Pampa, oeste bonaerense, centro de Buenos Aires y sudeste bonaerense. Claro. Gabriel, digamos, los precios, los costos que tiene este cultivo de legumbres, especialmente de arvejas, ¿son interesantes, rentables para el productor? Absolutamente. El cultivo de invierno per se, comparado con un trigo, por ejemplo, sino la ecuación mejora notablemente cuando uno combina una legumbre de estas con el cultivo de verano. Lo explicábamos en la nota anterior que la gran ventaja es que tienen un consumo de agua significativamente menor que en el caso del trigo o de la cebada, y los rendimientos de los cultivos de verano, ya sea soja o maíz, son significativamente superiores a los de los mismos cultivos sobre trigo. Claro, Gabriel, en cuanto a las condiciones del suelo que tenemos aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿son favorables para la siembra de las legumbres? Absolutamente. El problema puede radicar en los periodos libres de heladas y en la provisión de agua al momento de la siembra. Perfecto. ¿La zona más productiva de esta legumbre cuál sería? Zonas núcleo de producción son el sudeste de Santa Fe, departamento de Constitución y Rosario, en todo el norte de Buenos Aires, partido de Ramallo, San Nicolás, Pergamino, San Pedro,
Varadero y después el sudeste. Son zonas históricas de que se ha hecho legumbre con excelentes resultados. Claro, La campaña pasada, en Buenos Aires los rendimientos fueron muy buenos, muy superiores a los de Santa Fe, porque Santa Fe tuvo una sequía muy prolongada en el invierno, pero en Buenos Aires, en el sudeste, hubo rendimiento de 5.000 kilos. Bien, un cultivo de invierno entonces que tiene buenas perspectivas de crecimiento. Exactamente. Muy bien, Gabriel, te agradecemos muchísimo este contacto tan temprano con Pampero TV. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Un saludo grande. Hablábamos con Gabriel Prieto del INTA Arroyo Seco con estas conclusiones sobre la Jornada Nacional de Legumbres. Y hablando de frío, tenemos mucho aquí en esta parte del oeste de la provincia de Buenos Aires, apenas 7 décimas de grado, con una sensación térmica de 1 grado bajo cero con cielo despejado y un pronóstico para hoy de tan solo 14 grados. Después del viento de ayer, también la lluvia, ha mejorado las condiciones, pero como les veníamos anticipando a través del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, ha vuelto el frío y por lo que vamos a estar viendo en unos minutos nada más, todo el fin de semana y el arranque de la próxima semana va a estar marcado por el frío. Bien, momento de hacer la primera pausa. Nosotros vamos a compartir un matecito con medialunas de Panadería Tentación. Y cuando regresemos, la importancia de la planificación del cultivo de trigo para mejorar rindes. El control de malezas y la preparación del barbecho químico justamente para sembrar trigo. La vocación es el primer rango. Ahora tenés la posibilidad de estudiar y convertirte en un oficial de policía cerca de tu casa. Ingresá en una de las 16 escuelas descentralizadas de formación policial ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El reclutamiento es permanente. Además, desde que comenzás los estudios, contás con un haber mensual de 3.200 pesos, cobertura médica y aporte previsional. Para más información, llama al 0800-222-6237 o entrá en www.emsec.gba.gov.ar. Buenos Aires, activa como nunca. Presentamos una guía de trámites al alcance de todos. Trámites.gov.ar. La información de los trámites en un solo lugar. Una plataforma moderna e innovadora desarrollada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde podés encontrar la información clara, precisa y accesible que necesitas para hacer más de 1000 trámites en 65 organismos de la Administración Pública Nacional. Vas a poder visitar la galería multimedia con el paso a paso de los distintos trámites y ver más de 30 videos con tutoriales en lengua de señas. Entrá en www.tramites.gov.ar. La guía de trámites está al alcance de todos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Se ha pasado rápido estos primeros 20 minutos de esta edición de viernes de Pampero TV. Nosotros tenemos mucho frío aquí en la ciudad de Trenquelauquen, apenas 7 décimas de grado, con una sensación térmica de 1 grado bajo cero. Si nos sintonizas de este minuto, sabe que se va a tener que abrigar si salen las próximas horas afuera. Bien, vamos a hablar ahora de trigo, la campaña que comienza por estos días, la siembra, y el 70% de la planificación del cultivo de trigo se realiza justamente en el momento previo a la siembra. Es una instancia clave para mejorar los rindes. Vamos a esta nota de el INTA Balcarce. Entre el 60 y el 70% de las decisiones que se toman en el cultivo de trigo se toman al momento de la siembra. Y entre ellas una importante son tener en cuenta las características del lote. El lote que se destina a la siembra de trigo es importante, primero, que esté limpio de malezas y segundo, que tenga una distribución de rastrojo uniforme. En cuanto a la distribución de rastrojo,
es importante que la misma sea uniforme. La uniformidad del rastrojo tiene mucho que ver con cómo se realizó la cosecha de cultivo anterior, pero en caso de que se haya desuniformizado por arrastre de rastrojo por el agua o por el viento, conviene emparejar el lote con alguna herramienta antes de realizar la siembra. Otro aspecto importante a tener en cuenta del lote es la fertilidad. En el caso de nitrógeno, el análisis correspondiente hay que realizarlo todos los años, lo más cerca posible de la siembra. Una parte del nitrógeno se suele aportar con el fertilizante que se aplica a la siembra, que en esta zona domina el superfosfato diamónico. Con eso es suficiente para que el cultivo inicie sus primeros estados, pero posteriormente en macollaje o al principio en carneazón hay que realizar otra aplicación de urea en función de el nitrógeno que tenga en el suelo y el rendimiento esperado. A título general podemos decir que para un rendimiento de 50 quintales con un porcentaje de proteína de 11%, el cultivo requiere 2,5 kilogramos de nitrógeno absorbido por cada quintal de rendimiento obtenido. En definitiva, si bien muchos de los problemas que se pueden presentar en el cultivo de trigo se pueden resolver posterior a la siembra, lo mejor es resolverlos lo antes posible. Y muchos de esos problemas se pueden resolver al momento de la siembra. Resolverlo después se puede, pero seguramente va a implicar o una pérdida de rendimiento o un aumento en los costos de producción. También la clave es elegir lotes que no tengan muchos años de agricultura porque la baja de los nutrientes pueden afectar la cantidad y la calidad del trigo. Bien, ya que estamos hablando de cereales, vamos a conocer las últimas cotizaciones del mercado de cereales. Arrancamos, como lo hacemos siempre, con el trigo. Allí vemos en pantalla para el trigo Molinos Realicó 1.970 pesos la tonelada. El trigo de exportación, Bahía Blanca, 1.868,29 centavos. En cuanto al maíz, Rosario, 1.250 pesos. Bahía Blanca, 1.300, Necochea, 1.153,47 centavos. En cuanto al sorgo, Rosario, 1.020 pesos la tonelada. Pasamos ahora a la soja, Deró, 2.330 pesos, Junín 2.330, repite cotización, Bahía Blanca 2.500, Necochea 2.440 pesos la tonelada. Finalmente, en cuanto a los cereales, pasamos a la oleaginosa Girasol, en Rosario 2.500 pesos, Bahía Blanca y Necochea repiten cotización en 2.300 por tonelada. Finalmente, dólar del Banco de la Nación Argentina para la compra 8 pesos 2 centavos 9 milésimas, para la venta 8 pesos 12 centavos 9 milésimas. Bien, siguiendo con el trigo, ya comenzó la preparación del barbecho químico para la siembra del trigo. Es una etapa clave para combatir las malezas. Vamos a esta nota del INTA Oliveros. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una contingencia considerable frente a la problemática de malezas. Las malezas han vuelto a ser lo que en algún momento fueron. Adversidades bióticas de fundamental importancia. Y la planificación de su correcto manejo también es una etapa clave si queremos ser exitosos en el cultivo. ¿Y cuándo debemos comenzar a considerar el problema de las malezas? En la etapa que se denomina el barbecho. Ya levantamos el cultivo y ahora tenemos que venir a ver qué hay en el campo. Vamos a encontrarnos con básicamente dos grupos de malezas. Lo que nos quedó de la campaña que pasó, del verano pasado, que lo debemos observar y registrar muy bien, ya que probablemente va a ser lo que vamos a tener el año que viene. Esto, junto con el cultivo que planificamos hacer, nos va a servir de base para elaborar un plan de manejo de maleza, donde el herbicida va a ser un elemento más, no el único elemento. También debemos ver las malezas que son propias del otoño-invierno, que también las encontramos ahora, porque esto nos va a indicar cuál es la mejor estrategia a aplicar para encarar el inicio del barbecho, que es el momento. ¿Qué herbicidas debemos usar?
qué otras alternativas o tácticas vamos a aplicar para lograr manejar apropiadamente estas malezas. ¿Por qué es importante manejar apropiadamente estas malezas? Porque estas malezas que hoy se encuentran en el lote van a consumir recursos, agua, nutrientes, que van a ser necesarios para el cultivo siguiente. Es importante considerar que no hay recetas fijas. El o los herbicidas a utilizar deberán ser seleccionados en función de la situación de malezas presente, la situación de malezas que uno prevé para el futuro y sobre todo, especialmente, el o los cultivos que uno piensa hacer. Sobre todo la secuencia de cultivos sobre la cual uno está trabajando. Es momento de hacer una pausa, pero antes vamos a compartir declaraciones del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, respecto del trigo. Dijo el funcionario que el gobierno argentino dará autorizaciones para exportar trigo del ciclo 2014-2015 cuando finalice la cosecha del cereal. Cuando termine y sepamos fehacientemente el volumen total cosechado, ahí estamos en condiciones de hacerlo, o sea, autorizar estas exportaciones, aseguró Casamiquela, tras el acto de presentación de un Plan Oficial de Desarrollo Alimentario 2020. Recordemos que la superficie triguera de la nueva campaña se estima que tendrá un área de siembra de 4.500.000 hectáreas en el ciclo 2014-2015 contra las 3.650.000 de la campaña anterior. Lo prometido entonces, segunda pausa en esta edición de viernes de Pampero TV. Ya volvemos con más información. Tenemos unos minutitos más para compartir con ustedes. Canal 12 informa. Si usted quiere comunicarse con nuestra emisora, puede hacerlo a los siguientes teléfonos: 02392 422 262 o 422 646 o al 41 48 62. www.noticias12.com.ar. Visita nuestro sitio web, toda la información local, regional y nacional. Volvé a ver las notas que más te interesan. www.noticias12.com.ar. Nos queda un minuto, vamos a tratar de resumir todo lo que tenemos de información y volvemos al mercado de Hacienda de Liniers a esta última jornada que ingresaron para su comercialización 4.358 vacunos, lo hicieron en 109 camiones. Y ahora pasamos al pronóstico del tiempo, lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, cielo despejado con una máxima estimada en 14 grados, tal como lo habíamos anticipado. Ya para mañana sábado siguen las condiciones frías con una mínima de 3, una máxima de 13, cielo algo nublado. Para el domingo, ventoso hasta el mediodía, cielo despejado, una mínima de 4, una máxima de 14. El lunes se repiten las temperaturas, mínima de 4, máxima de 14 con cielo despejado. Punto final a esta edición. Muchísimas gracias por acompañarnos. 11:30 de la mañana, repetición de Pampero TV. Nosotros nos reencontramos a partir del lunes a las 6 de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Chao.